Gloria al Señor. Busque el primer libro de Samuel. 1 Samuel, 1 Samuel, Primer libro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel chapter 30. Gloria al Señor. Esperamos que esta palabra pueda bendecir tu vida, We expect that this word bless your life, que pueda Dios tocarte that God may touch you, y que pueda dar a entender que Cristo está a las puertas. that He can help you understand that Christ is at the doors. Cristo viene, hermanos, amén. Christ is coming. Yo me ponía hoy a pensar, I was thinking on today el hombre ha perdido el temor a Dios, how man has lost reverence to God. el hombre ha perdido la reverencia a Dios He has lost reverence unto God allá afuera. out there, speaking of out there. Antes respetaban lo que era de Dios. Before they would respect was of God. Antes respetaban cuando se hablaba la palabra. They used to respect when the word was being preached. Pero ahora el hombre no respeta la palabra de Dios. But man doesn't respect the word of God nowadays. Pero tú y yo entendemos que Dios But you and I understand that God merece toda la honra y toda la gloria. deserves all the honor and all the ¿Cuántos glory. dicen amén? How many can say amen? ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Si lo tiene, diga amén. If you have 1 Samuel chapter Verso 30, 1. say amen. Voy a Verse 1. leerlo de esta manera, un verso yo y un verso Nelly, amén. Y a donde yo me detenga, hasta ahí vamos a predicar hoy en este día. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had a raid into the Negev and Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it to the ground. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. They had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían han sido llevados cautivos. When David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. they wept until they could weep no more. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el que del Carmel, también eran cautivas. David's two wives, Ahinoam from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Then he said to Abiathar the priest, bring me the ephod. So Abiathar brought it. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos,
porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Then David asked the Lord, "Should I chase after this band of raiders? Will I catch them?" And the Lord told him, "Yes, go after them. You'll surely recover everything that was taken from you." Partió pues David, él y los 600 hombres, diga conmigo 600. Fíjese, 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. So David and his 600 men set out, and they came to the brook Bezor. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. But 200 of the men were too exhausted to cross the brook, so David continued the pursuit with 400 men. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Along the way they found an Egyptian man in a field and brought him to David. They gave him some bread to eat and water to drink. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. They also gave him part of a fig cake and 2 clusters of raisins, for he hadn't eaten anything to drink for 3 days and nights. Before long, his strength returned. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó a mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. To whom do you belong, and where do you come from? David asked him. I am an Egyptian, the slave of an Amalekite, he replied. My master abandoned me 3 days ago because I was sick. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguev que está en el Certeos y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. We were on our way back from raiding the Kerethites in the Negev, the territory of Judah, and the land of Caleb, and we had just burned Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a ese lugar. Will you lead me to this band of raiders? David asked. The young man replied, if you take an oath in God's name that you will not kill me or give me back to my master, then I will guide you to them. Lo llevó pues, y he aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. So he led David to them, and they found the Amalekites spread out across the fields, eating and drinking and dancing with joy because of the vast amount of plunder they had taken from the Philistines and the land of Judah. Y los hirió David, escucha esto, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout that night and the entire next day until the evening. None of the Amalekites escaped except 400 young men who fled on camels. Y el verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. David got back everything the Amalekites had taken, and he rescued his 2 wives. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. David brought everything back. Gloria al Señor. Padre, en esta hora vamos a predicar esta palabra, y que esta palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Usa mis labios para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Ocupe su lugar. You may be seated. Diga conmigo, recuperando lo perdido. Say with me, recovering what was lost. El último verso que leímos en el verso 20, 19.
the last verse that we read, leímos que David recuperó lo que el enemigo le había robado. we read that David recovered everything that the enemy stole from him. Y me llama la atención cuando los amalecitas vinieron a robar, My attention is called when the Amalekites came to steal. se llevaron a las mujeres, They stole the women, a los hijos. the children. Los amalecitas enemigos de David se llevaron todo. The Amalekites, enemies of David, stole everything. David andaba librando su vida David was fighting, escaping for his life de la mano de Saúl, from the hand of Saul. y después de 3 días And after 3 days, David llega David got there, a Judá got to the place of Judah. y se da cuenta que toda la ciudad estaba quemada And if you notice, the whole city was burned. y todo el pueblo estaba llorando amargamente. And every one of the people Alguien was le había crying. robado Someone stole from lo them. que era de David. Someone stole what was David's. Y la palabra dice que lloraron amargamente. And the word states that they wept El strongly. pueblo lloró amargamente. The people wept strongly. Y por ahí se oyeron rumores. And there were rumors that were being Era tan said. grande, era fuerte el dolor que estaba sintiendo el pueblo. And it was, the people were feeling such a great pain. Porque aquí yo me doy cuenta, As I notice here, la única vez que el pueblo se levantó en contra de David the only time that the people rose up against David fue en el capítulo 30. was in chapter 30. Y estaban hablando que lo querían apedrear. And they were speaking of stoning him. Pero David, a mí me gusta porque David era un hombre que buscaba de Dios. I'm pleased of this because David was a man that sought after God. David había vivido mucha persecución David lived much persecution hasta este momento. to this point. Había vivido tantos desiertos. He had lived many seasons in the desert. Pero la experiencia de David But David's experience, es que cuando él estaba viviendo su desierto, that when he was living his season of the desert, cuando David estaba en momentos difíciles, when David was in his moments, David consultaba a Jehová de los ejércitos. he would consult the Lord of hosts. Y ese es el secreto para un cristiano en victoria. And that is the secret of a Christian that's in Ese es el victory. secreto para hombres y mujeres These are the secrets for men and women que estamos buscando al Señor. that are seeking after the Lord. Fortalecerse en el Señor. Strengthening ourselves in the Lord. Cuando la muerte perseguía a David, When death was chasing after David buscaba la presencia de Dios. David sought after the Cuando presence el of God. pueblo estuvo a punto de apedrear a David, When the people were about to stone David, dice que David se fortaleció en Jehová. it is stated that David strengthened himself in the Lord. ¿Cuántos quieren tener la acción de David en esta hora? How many want to have the same action of David? Cuando la mano del hombre te persigue, When tienes the- que buscar a Dios. When the hand of the man chase after you, you Cuando have to seek Dios after te está God. persiguiendo, cuando el diablo te está persiguiendo, When the devil is pursuing you, Dios te va a levantar. God is going to raise you up. Dios te va a restaurar. God is going to restore you. Cuando no hay una salida, When there is no way out, a veces nos encontramos entre la espada. ¿Cuántos se han encontrado entre la espada y la pared? how many have found themselves cornered? ¿Cuántos se han encontrado entre la espada y la pared? ¿Sí How o no? many has found themselves cornered? Se han encontrado en qué vamos a hacer ahora. You wonder, what are you going to do now? ¿Y ahora qué? And what now? What's Pero next? yo creo que el secreto está en fortalecerse en Jehová de los ejércitos. But I believe the secret is in strengthening ourselves Cuando in the el Lord. hombre te persigue, When man chases cuando after la you, gente te persigue, when the people chase cuando el after you, diablo te persigue, when the devil el pursues you, enemigo viene the enemy comes para matar, dice Juan 10:10, to kill, para John robar 10:10, to steal, y para destruir. and to destroy. Lo que el diablo viene And what the devil es comes para to do robar, is to steal, es para matar, is to kill, es para quitar el llamado, is to take away the call. pero Cristo viene para levantarnos. But Jesus Christ comes to raise ¿Cuántos us up. alaban a Dios por How many eso? can praise the Lord for that?
para poder entender los planes de Dios, to understand the plans of God, para poder ver la victoria de Dios en nuestras vidas, to be able to see the victory of the Lord in our lives, tenemos que estar conectados a su espíritu. we have to be connected in Tenemos His que Spirit. estar conectados a su We presencia. have to be connected to Porque His si no presence. estás conectado a la presencia de Dios, Because if you're not connected to el the presence diablo of te va a God, robar. the devil will El steal diablo from te you. va a matar. He will El kill diablo you. va a robar los dones, And he will steal your los gifts, talentos the y aún talent, el llamamiento. even the Si call. estamos desconectados con Dios, If we are disconnected from God, nuestro propósito y nuestro llamado como iglesia our purpose and our call as a church es que activemos la presencia de Dios, los dones de Dios en nuestras vidas. is that we activate the giftings El of God llamado in de our lives. nosotros, la iglesia, The call of us as a church es que Dios nos está llamando. is that God is calling Y yo me us, estoy dando cuenta, hermano, and I'm noticing que nosotros estamos dentro de una guerra. that we are in warfare, Que Dios nos llamó a hacer esto. that God called us to do this. Es como yo le decía a la gente, al policía que vino. It's the same thing as when I spoke with the Él cop. me dice, tú no me puedes obligar a darme el mensaje. You cannot force me Le to digo, give a pero message. yo no te voy a obligar a que tú aceptes mi mensaje. Nosotros solamente te estamos anunciando lo bueno, la bendición. What I'm trying to do is I cannot obligate you to accept my message, but we want you to receive the message, which is a blessing. Y no estamos aquí para dañar a nadie. We're not here to endanger anyone. Nosotros estamos aquí We are here porque tenemos una visión because we have a vision de restaurar to la ciudad de restore the Detroit. city of Detroit. Y la ciudad de Detroit, le dije así, And I told him the city of Detroit está en miseria is in misery porque el mismo diablo because the devil himself ha tomado a la gente. has taken the people, Y nosotros tenemos una visión and we have the vision de que toda la gente que nos rodea, that all the people that surrounds us poder levantarlos can be restored y indicarles el camino and show them the way de salvación. of salvation. Nos llamó el Señor a eso. The Lord called us to that. Pero cuando un pueblo hay un propósito de Dios But when there is a purpose of en un God pueblo, within the cuando hay un people, propósito de Dios en una vida, when there is a purpose of God por in a supuesto life, que el enemigo va a venir a querer robar. the devil will of course come to El steal. enemigo va a querer venir a distraer. He's going to come to distract. El enemigo va a venir, el enemigo no viene a entretenerte. He's not coming to entertain you. Tú le das una puerta al diablo y el diablo no te va a entretener. You give him an open door and he is not going to entertain you. El diablo te va a destruir. He's going to destroy you. El diablo te va a llevar a la miseria. He's going to take you towards Te va a misery. llevar a lo más bajo. He's going to take you to the most deepest of depths. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil wants. Pero a mí me da ánimo lo que yo encuentro en David. What strengthens me is what I see in David. David era un hombre de guerra. David was a warrior. David sabía la magnitud de la guerra. David understood the magnitude of this war. Es que cuando tú y yo tenemos el propósito de Dios, It's that when we have the purpose of God, el enemigo va a buscar. Mira, el enemigo no podía tocar a David the enemy couldn't touch David porque David era un hombre de guerra, because David was a man of porque war. David tenía la unción de Dios. Because he had the anointing of God. Pero el enemigo tocó a lo que era de él. But the enemy touched what was of him. El enemigo no podía tocar a David The enemy couldn't touch porque David David estaba rodeado de hombres de guerra. because David was surrounded of men of war. El enemigo buscó a sus hijos The enemy sought after his children y a su mujer and his wife. y robó todo. Dice que le prendió fuego a la ciudad. The enemy, it says, it stole everything but also burned the city. Si el enemigo no te puede tumbar a ti, If the enemy cannot knock you down, te va a llegar por otro lado. he's going to come at you another Así way. que tienes que saber cómo have to tú vas know. a batallar, con quién estás peleando. You have to understand who you're fighting against. El enemigo no te puede tumbar a ti. The enemy can't knock you El down. enemigo no te puede tocar a ti, He cannot touch you, pero va a tocar a otro más débil que tú. but he's going to touch someone that's Va a weaker tocar a than lo you. que tú más amas muchas He's veces. going to touch the person that you most love. many David, times. cuando escuchó y miró When David heard and he saw que sus hijos no estaban, that his children were ey, there,
el enemigo le robó lo que era de David y de la gente de David. The enemy stole what was of David. and the Solamente people se lo of David. robó, ¿entiende esto? Se lo robó, dice la Biblia, se lo robó. The Bible states that he only stole. Robar es arrebatar, To steal is to take by force. es quitar. Is to take from. Escucha esto, escucha esta revelación. Listen to this revelation. Los amalecitas The Amalekites le robaron a David, stole from David. a toda su gente. He took the people. Pero la palabra, el verso que leímos, But the verse that we read, hay un verso que leímos there was a verse que a that mí we read, me sobresalió de esta enseñanza y me gustó. and there was a teaching that came Que out of dice que this. los amalecitas tomaron a sus mujeres de toda la gente, The Amalekites stole all the women, a sus hijos, all the children, pero solamente se los robó. but the only thing they did was steal them. Y la Biblia dice, fíjese lo que dice la Biblia en el verso, And the Bible states no los mataron, that they were not killed. solamente What they only did se los robaron. was that they stole them. Porque el diablo no le va a poder poner la mano a algo que es tuyo. Because the devil cannot place his hands over No lo something va a that's poder yours. matar He cannot kill them si Dios no le da permiso. if God did not give them permission. Solamente se los robó. He only stole them. Pero la Biblia dice, no los mataron. And the Bible states it didn't kill them. Cuando la Biblia dice que no los mataron, When the Bible states that they didn't, y they David weren't se killed, dio cuenta and David que noticed, no había muerte en ese lugar, solamente quemaron la ciudad. when David noticed that it was only Da- the David burning of the dice que city, lloraron no death. amargamente. The Bible states that the people cried bitterly. Y cuando querían apedrear a David, And when they want to stone David, David consultó a Dios. David consulted God. No hay mayor bendición que en el momento difícil tú te arrodilles a la presencia de Dios. There's no greater glory than to just kneel before the Lord. In the No hay presence of mayor God. bendición que en el momento más difícil tú te refugies en Dios. There's no greater blessing that when you're going through something, you can find refuge in God. Cuando David miró que sus hijos, su esposa no habían sido muertos, When David saw that his wife and David- the children didn't die, dijo, yo tengo que consultar a Dios. David stated, I have to consult Porque with si God. no los mataron, entonces me los robaron. Because if they were not killed, they stole them. Y si los robaron, los voy a ir a conquistar y los voy a recuperar lo que es mío. And because they stole them, I am going to recover what belongs to me. Y David consultó a Dios. And so David consulted God. Hacía 3 días And there were 3 days que la ciudad estaba quemada. that the city was burnt. El enemigo estaba muy lejos de la ciudad. The enemy was far from the city. David no sabía ni por qué camino tomaron. David didn't know from which way to walk. Pero to go David- to. But David, Se refugió en Dios. he found refuge in God. Y consultó a Dios. And he consulted Yo no God. sé por dónde van mis hijos. I don't know where my children are. Yo no sé dónde están mis tesoros que me han robado los enemigos. I don't know where my treasures are. Yo no sé qué distancia llevarán. I don't know how far they've No gone. sé por qué camino se fueron. I don't know what way. Pero David dice que consultó a Jehová. But it says that David consulted God. Y le dijo a Dios, los perseguiré. And he said, should I pursue them? Le dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. El efod era como un pectoral que tenía 2 piedras que simbolizaba la tribu de Judá. Abiathar asked for the ephod, and it was La like a tribu de pectoral Israel. with precious stones that represented Y con eso Israel, consultaban the a tribe. Dios. And with that, they would El efod consult God. consultaba, se ponían sus vestiduras y consultaban a Dios. They would place the ephod over themselves to consult with God. David se preparó. David prepared himself. Donde él no podía saber qué tan distancia iba su enemigo, David didn't know the distance where his enemy was going, pero consultó a Dios. but he consulted ¿Los God. perseguiré? Should I pursue them? Dímelo, said to the Dios, Lord? ¿los perseguiré? Tell me, God, do I pursue them? Y otra pregunta que David le hizo a Dios, Another question David asked ¿los God, alcanzaré? will I reach them? Porque yo tengo 3 días Because I have 3 days que yo no venía aquí. that I didn't. Y I hace didn't 3 come días here. ya mis enemigos se fueron. And it's been 3 days that the enemy's left. Es que cuando tú no puedes, no te estás entre la espada y la pared.
And it's because when you're in a Consultas corner, a stuck in a Dios. corner, you consult God. Dios te da la salida a God lo que will- tú estás buscando. God will give you a way out to what you're seeking after. Dios le respondió a David God responded y to le David. dijo, sí, los vas a alcanzar. God said, yes, you shall reach them. Sí, los vas a recuperar. Yes, you shall Vas a recover. recuperar lo que el enemigo te robó. You're going to recover everything that Vas the a enemy recuperar a tu familia. has stolen from you. Vas a along with your recuperar family, a la familia de esta gente que está contigo. and even the families of those that are with you. Y cuando Dios le respondió a David, David se armó con sus 600 hombres. And when God answered David, David got his Y siguió 600 men, and he Por el continued. camino que no sabía David, pero David dijo, pues por aquí se ha de haber ido, vámonos por ahí. And David began to walk the path, not 600 even knowing, hombres con with his David. 600 men. Y llegaron hasta el torrente de Besor. And he got to the place of Bezor. David estaba cansado, David was tired, su gente estaba cansada. his people were tired, Y de los 600 and from the 600, llegaron hasta el torrente de Besor. and they came to the brook of Bezor, Y 200 no pudieron continuar más. and 200 men were too Se quedaron exhausted. en el torrente de Besor. They stayed at the brook Y of dijo David, Bezor. pues son 400, vamos a buscar a nuestra gente y a nuestros tesoros. So David continued to pursue with those 400 men to regain Pero de their repente, treasures and their people. de repente, Suddenly, se encuentran a un joven egipcio. they found a young man that was Egyptian. Sin David esperarlo, Without David se encontraron waiting for it, con they un found- joven egipcio. Without David expecting Y it, they esa found fue a la young señal Egyptian man. De Dios para David. And that was the sign of God to David. David no sabía qué distancia le llevaba a su enemigo. David didn't know the distance from where the enemy No sabía were qué from distancia estaba la gente de él. him. He didn't know where his people were, how far Pero they se were. encuentran a un egipcio But he found an Egyptian man, y cuando se lo encuentra lo trajeron a David. and he brought them to David. Y le dice David, ¿quién eres? And David asked him, who Yo are soy you? egipcio And he said, I'm Egyptian, y yo me enfermé and I got sick. hace 3 días. It's been 3 days. Y mi amo, And my master, un amalecita, an Amalekite, me dejó, left me me. abandonó He abandoned porque me yo estaba enfermo. because I was sick. Es que lo que el diablo lo enferma, el diablo también lo abandona. The enemy makes sick, he also abandons. Pero Dios le da a David la señal. But God gave David the sign. ¿Quién eres tú? Who are you? Yo soy un amalecita I am an Amalekite. que venimos al Negev y quemamos sus casas y quemamos todo. And we burned your houses and everything around. Y le dijo David, ¿tú me puedes llevar a las tropas donde están? Could you take me to this band Escucha of esto. raiders where they are? El amalecita dijo, sí, yo los conozco y yo sé dónde están, pero promete que tú no me vas a matar, ni me vas a entregar a mi amo. If you kill me or give me back to my master, then I'll guide you. Y yo te voy a llevar hacia donde están. I'll take you to where they are. Y pasó así. And that's what happened. El egipcio The Egyptian lo llevó hacia el lugar donde estaban los enemigos. took him to the place where the enemies were. En la guerra que tú y yo estamos lidiando, In this warfare that you and I are in, sabemos que estamos trabajando y sabemos que estamos dándole la honra y la gloria a Dios. we're giving God the glory as we work, Pero en medio del pueblo but in the midst of también the se people, levanta el enemigo. the enemy also rises Quiere up. robar, He wants to steal, quiere matar he wants to kill, y quiere destruir. and he wants to destroy. Muchas veces el enemigo viene a robar el don o el talento o el llamado que uno tiene. Many times the enemy wants to steal the talent, the gift, or the call that we have. Pero ¿cómo recuperar How can you recover lo que el diablo nos ha robado? what the enemy ¿Cuántos has quieren recuperar? stolen ¿Cuántos from quieren recuperar How many lo wanna que han recover? perdido? what they have lost? Hay hijos que se están perdiendo. There's children that El are being enemigo te lost. está ganando quizás lo más débil, lo que más tú amas. Maybe the enemy is attacking the most person that you love. Quizás tu hogar, tu matrimonio, tu Maybe familia. Your home, your marriage, your family.
tu relación con los demás. your relationship with El enemigo others. te los está robando. The enemy is stealing Pero it from ¿cuántos quieren recuperar you. But how many want to lo que el recover enemigo les ha robado? what the enemy has stolen from you? ¿Entiende eso? Understand that. El diablo no los va a matar, The devil is not going to kill them porque Dios nos va a dar la oportunidad de recuperarlo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? because God has given us opportunity Estamos to dentro recover. de una guerra, We are within y a dentro de una warfare. guerra And within the warfare, va a haber ataques infernales. there are hell abound attacks. El enemigo se levanta The enemy rises up para derribar, to destroy, para confundir, to confuse, para escandalizar. to make scandal. El enemigo se levanta para dividir, The enemy rises up para to divide, robar, to steal, para traer confusión. to bring Pero confusion. ¿cuál es el secreto para recuperar lo que el diablo nos ha robado? What is the secret to recover what the enemy has stolen? Sencillamente y muy difícil muchas veces. It's simply many times Orar pray y buscar el rostro de and Dios. seek the face of God. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many are in agreement with me? Donde está la victoria, donde tú vas a recuperar lo que el enemigo te está robando, Where you're going to recover what the enemy has stolen from you, tu victoria está en tus rodillas. the victory is on your knees. ¿Cuántos lo quieren hacer? How many want to do that? Hallelujah. Una de las virtudes que yo aprendo de David, One of David's virtues that I've learned from, que David dependía totalmente de Dios. that David depended completely ¿Cuántos quieren on depender God. de Dios, hermano? How many want to depend on Hermano, God? yo necesito cada día depender de Dios. I need to depend every day on Porque God. hay un trabajo muy grande en el mundo entero There is a great task in this por world predicar la palabra de Dios. to preach the word of God. Nuestro final no es aquí en Detroit. Our finality is Nuestro not here in final Detroit. es a las naciones. It's towards the nation. Nuestro final no es aquí. It's not here. Hay mucho que hacer en Detroit. There's many things to Pero do in mientras Detroit. nosotros estemos aquí en Detroit, But while we're mientras here in yo this esté city, aquí en Detroit, por el while tiempo I'm que Dios here, me tenga en Detroit, that God has me here for the time being, voy a pelear para alcanzar almas para Cristo. I'm going to fight to reach the souls for Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many can say Porque hay amen? vidas, hay gente que está esperando que vayamos a conquistarlas, que vayamos a arrebatarle las almas al diablo. There are people that are waiting for us to take back their lives, their souls from the devil. Nuestro mensaje Our message, lo está esperando mucha gente hambrienta de Dios. many people that are hungry are waiting Y es for. algo que me quema dentro de mí. And it's something that I'm Me está passionate about. me está quemando el llamado de Dios en mí. The call of God is burning within me. Muchas vidas están esperando nuestro mensaje para que sean restauradas. Many lives are waiting for the message to be restored. Porque es que nos quemamos por dentro por predicar la palabra de Dios. It's that we burn within us to preach the word. Hay mucho que hacer en la obra en el reino de Dios. There's many things to do in the Hay kingdom of mucho God. que hacer para la obra de Dios. There's many things to do for the work of God. Así que vamos a recuperar lo que el diablo nos robó. Therefore, let's recover ¿Y what cómo the va? enemy ¿Qué has stole from us. perdido? Es una pregunta. ¿Qué has perdido? A question would be, what ¿Qué es have lo you que el lost? enemigo te está robando? ¿Qué es? What is it that the enemy is stealing from you? Mucha gente está incompleta Some people are porque incomplete el enemigo ha llegado y ha robado. because the enemy has come and stolen Pero a from them. pesar de todas las cosas, But even though yo he venido a decirte en este día I have come to tell you que today hay que buscar el rostro de Dios, that we have to seek the que the hay face que of God, orar, that we have to pray, que hay que humillarnos ante Dios. that we must humble ourselves before God. Ahí es donde encontramos la voluntad de Dios. That's where we find the will of God. David estaba entre la espada y la pared, David was stuck in a corner, llorando amargamente crying bitterly por la pérdida. for the loss. Pero David se levanta y busca a Dios. But David rose up and sought after Y God. cuando busca al Señor, And when he sought after the Lord, Dios le da una salida. God shows him the way out. Y David le dice a Dios, ¿voy a alcanzar a mi enemigo? And David asked God, am I going to reach my enemy? ¿Voy a conquistar lo que él me ha robado? Am I going to conquer what he has stolen? Dios le dijo, por cuanto ha buscado mi rostro, And God says, because you sought after my face, yo te digo que los vas a alcanzar. I tell you that you Yo shall te reach digo que them, vas a recuperar lo que él te ha robado. that you shall recover what he has stolen from Y you. David dice, bueno, Dios me dijo, And David says, God reunió a sus hombres de guerra.
And he put together all his men of war. reunió a sus hombres que estaban con él. He put together all the men that were with him. Y David dice, tengo una visión. And he told them, I Dios have a me vision. dijo que voy a alcanzar a mi enemigo. God told me that I am Dios going me to reach my dijo enemy. Que vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado. That we are going to recover what the enemy has stolen Es que from David us. era un hombre visionario. Yo no sé, era un hombre visionario. David was a visionary. Y para que Dios pueda traer bendición al pueblo, And for God to bring the blessing to the people, Dios tiene que levantar gente visionaria también. God has to raise up visionaries El as well. punto número 2 Point number 2, es que David se unió a personas visionarias como él. David united with visionaries just like him. David no estaba solo. David wasn't alone. David dijo, ¿cuántos de los que están aquí están conmigo? How many that are here with me, David Y said? vamos a recuperar lo que los amalecitas nos han robado. Let's recover what the Amalekites have stolen from Y us. 600 hombres se levantaron armados y dijeron, yo estoy contigo. Yo voy a recuperar lo que tú dices. Vamos a recuperarlo. And 600 men got up and Mi said, alma alaba a I will. Dios. I'll recover with you what the enemy has stolen. Dios le dijo, lo vas a alcanzar, pero te voy a unir a gente visionaria. God told him, you're going to reach them, but I'm going to unite with you, visionary. Si tú te People. levantas con el espíritu de esta gente, If you rise up with the same spirit these people rose up in, Detroit va a ser impactado por la presencia de Dios. Detroit shall be impacted by the presence of Si God. hay un llamado que te quema dentro de ti, If there is a call that burns within you, Dios te va a pegar a gente visionaria. God's going to stick you with visionary people. Me gustó lo que mi esposa Dios le dio el domingo pasado. I like the way, what the Lord gave my wife nosotros- last week. Somos influencia a otros That we are influences of others. y otros towards también others, nos influencian a nosotros. but also others influence Si us tu as well. influencia If your influence, tuya viene de Dios, if it comes of God, vas a influenciar a otro de lo que es de Dios. you're going to influence others towards Si God. los que están alrededor tuyo, But those that are surrounding su you, influencia viene de Dios, and their influence comes of God, vas a ser una bendición en el reino y en el cuerpo de Cristo. then you're going to be a blessing to the kingdom of God. Pero si tu influencia viene del diablo y viene de los infiernos, But if your influence comes from hell and the devil, el diablo nos va a aniquilar. then the devil will annihilate us. David se unió con gente visionaria. David united with visionary Mi people. alma alaba a Dios. 600 hombres. 600 men. Con eso basta, dijo David. He said, that's enough. Estamos cansados. We have Venimos de la guerra. tired. We come from war. Pero ahora nos encontramos But now we found que el enemigo llegó cuando nosotros estábamos en la guerra. that while we were at war, Llegó por otro lado el enemigo. the enemy came from another way. Llegó por el lado de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. He came through another way from Y me los toward my robó. spouse and my children. Pero and David stole them cuando from se me. puso de rodillas ante Dios, But when David got on his knees before God, Dios le dijo, vas a conquistarlos, God said, you're going to conquer vas them. a ganarlos. You're going to win them over. David se levanta con la unción de Dios And David raises up y dijo, el with the diablo anointing me of robó, God. pero lo voy a recuperar lo que es mío. The devil has stolen from me, but I am going to recuperate En el everything verso that belongs 10. to me. Verse 10. David se junta con sus valientes David comes together with y his salieron a bold ones, recuperar lo que era de él. and they left to recover what belonged to Pero en them. el verso 10, But in verse 10, llegaron hasta el torrente de Besor. they came to the brook of Bezor, Y de los 600, 200 se cansaron. and from 600, 200 of them were too exhausted. 200 se quedaron en el torrente de Besor. 200 stayed at the brook of El Bezor. torrente de Besor significa frío, And the brook of Bezor means cold, significa comodidad. and it means also commodity. 200 se quedaron en el frío 200 stayed in the cold y en la comodidad. and being comfortable. Pero 400 más But 400 more dijeron a David, said to David, nosotros estamos cansados we're tired, y no nos podemos quedar aquí en el torrente de Besor. but we can't stay here Vamos in a the subir brook. contigo. We're going to go up Y with llegaron you. hasta el campamento de los enemigos. And they went to Y the cuando enemy's llegaron, camp. And when they got David there, combatió. David combated. David peleó He fought todo un día.
All in one Hasta el day. día siguiente por la tarde To the next day, to the peleó afternoon, David. David Mató a fought. todos, They killed recuperó all. sus tesoros, He recovered recuperó all the sus treasures. mujeres, Their recuperó las women. mujeres de los 600 hombres. The women also was Regresaron. all the 600 men. And they Y donde returned. llegaron hasta el torrente de Besor. And they got to the brook of Bezor. Y los 200 que estaban ahí, And those 200 cansados, that were tired, fatigados, exhausted, les trajeron sus mujeres. their women were brought Y le to dijeron, them. ustedes se cansaron, pero nosotros fuimos a conquistar lo que era de ustedes. You may have gotten tired, but Aquí we went está. to fight for what was yours. Esto es de ustedes. This is what belongs to you. Hay mucha gente. There's ¿Cuántos many valientes hay aquí? There's many bold ones. How many are there here? Hay mucha gente que está peleando There's many people that are fighting dentro de la iglesia. within the church. Estamos peleando con el enemigo We're fighting against the enemy alrededor. that's surrounding us. Y puede que de los 600, 200 se van a cansar. Maybe there from the 600 to Hay gente que está en su torrente de Besor, There's people that are at que the está brook of cansada, Bezor, that are tired. que está atribulada, They're que ya no tiene fuerza para salir afflicted. adelante. They have Pero no strength to alguien move forward. más But someone tiene more que animarlos. has to Alguien encourage tiene them. que pelear por ellos Somebody has to fight a for nuestro them. alrededor. Those that Ahí are en around. estos edificios, And these allá en buildings, nuestros vecinos, our neighbors, hay gente viviendo en su torrente de Besor. there's people living in their brook of Que si tú Bezor. vas adelante, That if you move es forward, porque nosotros estamos conquistando por ellos. it's because we are conquering for them. Nosotros estamos orando por estos edificios, We're praying for those buildings, por la gente de los for the edificios. people that are in those buildings. Y la misma gente del edificio está hablando a las policías que no prediquemos la palabra. And the same people are calling the policemen so that we don't preach the word. Es como para decir, bueno, Dios te bendiga, sálvate tú, Dios te guarde, apago mi micrófono y me voy a México. It's like saying, okay, well, save yourself, ¿Sí o no? and then I'm leaving back to Mexico. Pero el llamado no es de eso, el llamado no es así. But the call isn't that way. Es que nosotros somos hombres de guerra, mujeres de guerra. It's that we are men and women of Y que war, estamos conquistando lo nuestro. and that we are conquering Pero what no belongs solamente, to no us, somos egoístas. but we're not selfish. Estamos orando por la restauración de todos a ellos. We're praying for the restoration of all those Dale un surrounding aplauso al us. Señor si lo entiendes. Give God a hand Dale un clap. aplauso al Señor si lo If you entiendes. A su understand. nombre. To his name. A su nombre. A su nombre. Vamos a conquistar lo que es nuestro. We're going to conquer what belongs Y vamos to a us. conquistar las almas para Cristo. And we're going to conquer the souls that belong to Christ. El torrente de Besor. The brook of Bezor, Llegaron los 600 hombres, where the 600 men stood, pero 200 se cansaron. but 200 were exhausted. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que hay gente que empezó bien el año. That there are people that began the year Hay well, jóvenes que empezaron bien sus estudios. that there's young people that started Hay well gente que their empezaron studies. bien en sus trabajos. There's people that even in their jobs Hay they gente que do empezaron well. bien en sus familias. And there were people that began well in their family. Hay ministros que empezaron bien en su ministerio. There's ministers that began well in their ministries. Pero de repente nos encontramos en el valle de Besor. But then we find ourselves in the valley of Bezor, Un valle frío, a cold valley, comodidad. where it's Es por eso que no pudieron seguir avanzando. That's why they couldn't go forward, Porque se encontraron en una frialdad. because they found themselves cold. ¿Cuántas veces el enemigo ha lanzado dardos How many times the enemy para enfriar tu fe, has sent arrows para enfriar tu relación con Dios? to make your faith grow cold and your relationship. Pero los que se acomodan God a ese ataque But those that accommodate themselves se during quedan those postrados, attacks will quedan cómodos. will stay there. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. But we are the ones that do not go back. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Because God Oh, has mi not given alma us alaba a a Dios. spirit of fear. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. God has not given us a spirit of fear. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Sino de qué? But of what? ¿Sino de qué? But of what? De poder. Diga Of conmigo, de power. poder. Say with me, power. Escuchen los infiernos. Un espíritu de poder. That hell, listen, a spirit of Dale un power. como que no lo cree usted, dígalo. Me ha dado Dios un espíritu de poder. God has given us a spirit of power. Mi alma alaba a Dios. Y cuando dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
When the Bible states that he hasn't given us a spirit of fear but of power, quiere decir que ya está nuestra victoria asegurada. that tells us that our victory is Que sí secure. vamos a conquistar. That yes, we are going to conquer. ¿Cuántos van a avanzar? How many are advancing? No te quedes en tu torrente de Besor porque te lo vas a encontrar. Don't stay there in your brook Los of Bezor, 'cause 600 you're gonna hombres find yourself there. se encontraron con su torrente de Besor. The 600 men found themselves 200 with se their brook, quedaron, and 200 pero stayed. 400. But 400, Estamos cansados, we're tired, no tenemos fuerza, we don't have the pero hay strength, una misión. but we have a mission. Hay que levantarnos. We have to rise up. Ellos entendieron They understood que bastarse de la gracia de Dios, to hold on to the grace in God. el poder se perfecciona en su debilidad. The power shall be perfected in Dale la gloria al Señor. the power shall be perfected in their weakness. ¿Cuántos están dispuestos a conquistar? How many are willing to conquer Te digo algo aquí, Can I tell you something secretamente, que el diablo no lo escuche. secretly where the Entienda devil don't esto. hear us? Queremos recuperar lo que el diablo nos robó. We want to recover what the devil stole from us? Júntate con gente visionaria. Get close to visionary people. Júntate con gente de unción. Get close to people of anointing. Júntate con gente que está cerca de la presencia de Dios. Get yourself close with people that are close to Júntate con God. gente que está comprometida con Dios. Those that are committed to God. Y tu victoria será segura. And your victory shall be Dale el aplauso al secured. Señor. Give a hand clap to the Lord. El equipo que se unió con David fue un equipo visionario. The team that united to David was a visionary people. Yo alzo mi voz al cielo I raise up my voice to heaven, y yo anhelo en mi corazón and I desire in my que cada heart día encontremos gente en este lugar that we find each day Visionaria. in this place that are visionary, que derrotemos al diablo. that we defeat the devil. Hay solución a nuestros problemas, There's solutions to our problems, pero la solución está but the solution que te unas is where you a gente unite visionaria. yourselves to visionary people. Y número 3 para terminar, And number 3 to finish, David David se mantuvo. stood. David se cansó, David was exhausted, pero el espíritu de David era un espíritu de guerra. but David's spirit was a spirit of war. Y sabía que ese es el secreto, ese fue el secreto de las victorias de David, And do you know that there was the secret of David's victories? que él tenía un espíritu de guerra. That he had a war spirit. Te lo voy a explicar más porque creo que no lo has entendido. I don't think you understand, so I'm going to explain it to you David more. tenía un espíritu de guerra. David had a spirit of war. No estaba exento en que David no se cansara. David se cansaba. He didn't stay with what he would feel tired. David se enfermaba también. David would feel sick as well. Mientras callé se envejecieron mis huesos, dijo David. When I stood quiet, my bones grew old. No quites de mí tu Santo Espíritu. Don't take away from me your Holy Spirit. Porque David estaba a punto de perder el Espíritu de Cristo. Because he was about to lose the Spirit of Christ. Tuvo experiencia de que a punto Dios lo dejara también. He was about to have the Lord to leave him as Pero well. David tenía un espíritu de guerra. But David had Y el a war espíritu que spirit. David tenía era de guerra. And that war spirit that he had Fue lo que le dio la victoria todo el tiempo a David. is what caused him to have victory at all Cuando times. un hombre, una mujer, When a man or a woman, un creyente, a believer, tiene un espíritu de guerra, have a war spirit, el diablo lo va a sacudir como al trigo. the devil will shake them just El like diablo wheat. le va a lanzar de los infiernos también. He's going to send forth from hell against them. No somos ángeles We're not angels. para no enfermarnos. We're not angels to not No grow sick. somos ángeles para no tener tentaciones. Tenemos tentaciones. We're not angels to not have temptations. 'Cause we Tenemos have them. ataques de los infiernos. We have attack from hell. También el diablo nos ataca. We also have attacks from the Pero devil. el secreto está en el creyente victorioso. But the secret is in the victorious Christian. Está en su espíritu de guerra. It's in the war spirit. Cuando within un him. hombre o una mujer tiene un espíritu de guerra, When there's a man or a woman that has a war spirit, está consciente que está dentro de una guerra. he understands that he's in a war Está spirit. consciente que muchas veces el enemigo viene y nos lanza.
He understands that the enemy comes and launches darts. Pero at el him. espíritu de guerra es el que nos va a levantar. But the war spirit would Yo le rise decía up aquí hace within 15 us. días I said about 15 que days aunque ago, no podamos caminar al venir al Señor, hay que arrastrarnos. even though we may not walk towards the Lord, we have to drag Dijo ourselves. alguien at por least. ahí, si no puedes correr, camina. Someone said, if you can't run, walk. Si no puedes caminar, arrástrate. And if you can't walk, drag Pero yourself. no te dejes vencer. But don't let yourself be Porque lo que conquered. vas a recuperar es más grande, más poderoso lo que Dios, el diablo te ha robado. Alaba a Dios, dale el aplauso al Señor. Because what you're going to recover A is su much nombre. more greater and much more powerful. Oyes, lo que me gusta, con esto termino. David no se desanimó, hermano. David did not discourage himself. Oye, ¿qué espíritu de David? And what spirit David had? ¿Qué espíritu de David? What spirit David, David had? no se desanimó. David did not feel discouraged. 400 hombres le quedaron a David. 400 out of the 6 were, Ah, David dijo, stayed with him. con 400 la vamos a hacer. and with 400, David said, we're going to do it. No somos mayoría, We're not the main, pero con estos 400 hay calidad. but with these 400, there's quality. No somos mayoría en Detroit, We're not the greatest in Detroit, pero Dios está levantando calidad en este Detroit. but God is raising up quality in this Y city. es que la victoria no está en la cantidad. And it's that our victory is not in how much or how Una many. iglesia no es grande por el número de personas. Alaba. The church is not great by number. Una iglesia es grande A church is great por la mentalidad de cada hijo que tiene. for the Oh, mentality. mi of alma alaba a the Dios. Alaba a Dios si lo child puedes that he alabar. has. Porque con 2 o 3 Dios va a hacer una revolución en Detroit. Because with 2 or 3, God will do a revolution in Dios Detroit. no espera que se llene la iglesia. God will not wait until the church gets Con los que full. estamos vamos a llenarnos de Dios. With those of us that are here, we're going to fill Y ourselves después with que nos God. llenemos, And after we fill ourselves, la gente va a comenzar a venir a buscar de Cristo. God is going to cause the people to come Pero to seek Him. tiene que comenzar por nosotros. But we have to begin with it. Calidad. ¿Cuántos quieren calidad? A mi How alma many alaba a want Dios. quality? Con esto voy a dejarlos. I'm going to leave you with this. David no se acomodó. David did not accommodate himself. David no perdió el enfoque He did not lose his focus porque Dios le había dicho que lo iban a conquistar. because God already told him that He would conquer them. David no perdió el enfoque en lo que él estaba haciendo. David didn't lose focus on what he was doing. Oye, se cansaron 200. 200 were exhausted. Y yo puedo pensar, Gilbert, que David también se cansó y como que le dio ganas de quedarse en el torrente de Besor. And I can imagine that David thought about staying at the brook. Yo me imagino que los 400 que fueron con David también se cansaron. Claro que se cansaron. I can imagine as well the 400 thinking the same. Y puedo que a todos les dieron ganas de quedarse en el torrente porque el torrente de Besor es aguas, And maybe even all the 600 Frío thought about staying at the brook because y it's cómodo. water, it's cool, and it's Era- comfortable. Para que lo entienda, el torrente de Besor For the brook of Bezor, for you to understand, era un lugar como de algo cómodo, algo de aguas. it was a place of comfort. Es como si tú fueras a un lago al lago de Michigan y que está hermoso para bañarte y que no puedes echarte un clavado porque tienes una misión. It's like you go to Lake Michigan and you go and you can't dive in there because you have a Y te mission. dan ganas de quedarte ahí cómodo y dices, aquí está bueno como para quedarse. And it feels so good to want to stay Estoy cansado, because you're tired. si me quedo aquí voy a descansar bien. And if I stay here, I can rest well. El torrente de Besor era un lugar de comodidad. The brook of Bezor was a place of comfort, of Y commodity. 200 And 200 se acomodaron al torrente de Besor. were accommodated to this brook. Dijeron, aquí está bien, They said, we're fine here. no podemos continuar, We can continue. nos quedamos. We're going to stay. Pero David no se desenfocó. But David didn't lose focus. Hermano, ponte de pie. Stand to your feet.